18.000 funcionarios, del Cuerpo Nacional de Policía, 18.403. Buenos días, siéntese, por favor. Le recuerdo que sigue usted bajo juramento promesa. Y que no se tomarán imágenes suyas al estar otorgada la protección de la Ley de Protección a Testigos y Peritos. Ministerio Fiscal, cuando quiera puede continuar con el interrogatorio. Con la venia de la sala. El pasado jueves, día 1 de marzo, nos quedamos, lo último que declaró usted fue una exposición cronológica de la situación de amenaza que ha ido ocurriendo, así como los datos objetivos con los que trabajó la Comisaría General de Información según iban apareciendo en distintos escenarios, tanto la cinta de reivindicación que se encontró en las inmediaciones de la mezquita de la M30 y otros datos. ¿Puede hacer usted algún tipo de exposición resumida de lo que hemos visto hasta ahora? Sí. Básicamente, como conclusión, o las conclusiones que nosotros barajamos, después de analizar los comunicados que se habían producido con anterioridad a la fecha del 11 de marzo, así como los comunicados de reivindicación que hacían mención directa al atentado en sí, pensamos que se estaba tratando de una célula o de un grupo local que seguía y que incluso en algunos casos obedecía y copiaba literalmente las instrucciones o las directrices emanadas de una estructura mucho más amplia a nivel internacional que nosotros conocemos a nivel policial como la red Al-Qaeda o la estructura de Al-Qaeda. En esa conclusión vimos que había una sucesión. Una vez producido un comunicado de la red amplia o de la red internacional, se producía un comunicado del grupo local o de la estructura que había participado en los atentados, en el que seguía las directrices de ese comunicado amplio, cogía palabras o frases prácticamente literal que utilizaba en sus comunicados y de esa forma cumplía lo que nosotros hemos definido o hemos visto que era una estrategia perfectamente definida por la estructura de Al-Qaeda, por la nación de Al-Qaeda, sobre el conflicto iraquí. Como dije al explicar el documento de septiembre, que se elabora en septiembre del 2003, Al-Qaeda, a la vista del conflicto en Irak, decide tomar parte, por así decirlo, en el conflicto y decide ponerse al frente de la insurgencia y de los grupos que allí están funcionando. Y para ello, como básicamente estaba desperdigada y había sido seriamente dañada con el ataque a Afganistán, a las bases en Afganistán, pues se define una estrategia general, global, que consiste básicamente en derrotar a la coalición que en ese momento está en Irak y expulsarla. Y dentro de esa estrategia, ellos ven que se debe de actuar golpeando individualmente a cada uno de los países que forman esa coalición y deciden empezar o piensan que es más fácil hacerlo empezando por lo que ellos califican del punto más débil o el eslabón más débil de esa coalición, que es España. Decide que hay que hacerlo de una forma escalonada, que sería bastante con golpear 2 o 3 veces a ese país. En un principio
la estrategia, según define el propio Ayman al-Zawahiri y luego Osama bin Laden, sería golpear los intereses de ese país en Irak, en la coalición, identificando en este caso a las tropas españolas como si fueran las norteamericanas o como si fueran el resto, es decir, sin distinción de nacionalidad, hasta que llega un momento que después del segundo ataque, el atentado de noviembre contra los agentes del CNI, se da el visto bueno a que esos ataques o ese daño a los intereses españoles se produzca también fuera de Irak. Y en ese contexto, habiendo definido que debe de hacerse en el tercer mes de marzo, antes de las elecciones, y otra serie de características como es el empleo del término de la definición de Abu Duyan como referente táctico de ese ataque, pues da visto bueno o deja el camino abierto a que la estructura que en ese momento estuviera en España o el grupo o los grupos que estuvieran capacitados en España idearan y llevaran a cabo el atentado que se produjo, ¿no? Sin que eso en ningún caso tuviera que suponer que ese atentado o que esa acción previamente tuviera que tener un visto bueno o tuviera que tener una aprobación como era anteriormente a los atentados del 11 de septiembre por parte de la estructura de Al-Qaeda o de la dirección de Al-Qaeda. Hasta aquí se puede hacer una exposición de todos los datos que tuvieron en cuenta en la investigación. Sí, como dije el anterior día, desde el día que ocurren los atentados desde el punto de vista policial hay dos fases. La primera fase nos llega hasta el día 13, que es cuando empezamos a tener una visión o al menos una línea de investigación vinculada con el tema islamista o con los grupos islamistas, cuando se llega al locutorio de Tribulete de Yamal Zugan. En ese contexto, como ya dije el otro día, tanto el locutorio en sí como la persona de Yamal era objeto de al menos 3 investigaciones diferentes relacionadas con grupos islamistas, y a partir de ese momento tenemos una línea directa de trabajo, pero continuamos con todas las líneas abiertas, incluso todo lo que no era islámico o lo que no podría ser islámico seguía siendo investigado en la Comisaría General. Y de hecho, hasta el 3 de abril, hasta la localización del piso de Leganés, las líneas que se seguían no tenían apenas vinculación entre ellas. Es decir, por un lado, al haber llegado a Asturias y la localización de la mina o del sitio de donde me procedía el explosivo, nos había identificado lo que en aquel entonces era un grupo más vinculado a la delincuencia común, y en ese momento sin ninguna vinculación para nosotros con temas islámicos. Luego estaba la línea que habíamos descubierto al llegar al locutorio, donde había una serie de grupos diferentes, entrelazados entre ellos por diferentes personas, que tampoco nos presentaba en un principio conexión con el grupo que había llegado a Asturias, con el grupo de Yamal Ahmidán. Y luego aparte se seguían otras serie de pistas sobre una serie de personas que habíamos averiguado que habían desaparecido de sus domicilios unos días antes de la comisión de los atentados. Entonces es en el piso, cuando se llega al piso, cuando se descubre las personas que allí se suicidan, cuando se llega a la conclusión de que efectivamente todas esas líneas, que en un principio se estaban siguiendo paralelamente, tienen un nexo común. Evidentemente estaban conectados unos y otros,
Y a partir de ese momento, como ya dije, se abren dos vías de investigación. Una hacia atrás, por así decirlo, con la intención de ver en dónde se había producido esas conexiones, de dónde venía y cuál era la autoría ideológica de esos atentados, porque pensábamos básicamente que los autores materiales o el grupo material que había actuado, por lo menos en su inmensa mayoría, estaba en Leganés. Y luego, al mismo tiempo, era evidente que había gente que había huido, que había escapado a partir de ese punto, otros que teníamos identificados y que presentaban conexiones con gente que estaba en Leganés, que había aparecido muerta en Leganés, con lo cual también teníamos claro que faltaba todavía una estructura bastante amplia por identificar y por localizar, y que lógicamente pensábamos que había tenido su participación o al menos su colaboración en los atentados. De esa estructura que nos acaba de exponer ahora mismo, ¿cuál era el comportamiento de las personas que la formaban? Si se refiere al comportamiento, es que claro, en esa estructura había varios componentes, había varios grupos que luego a lo largo de la investigación se fue identificando los distintos componentes de cada uno de ellos. Lo que parecía claro es que el grupo autor o la célula autora del 11M procedía de al menos 3 o 4 grupos, 3 o 4 estructuras que se habían generado en España, que se habían generado en base a una serie de reuniones periódicas en una serie de domicilios y de locales, que a raíz de determinadas personas se habían entreconectado unos con otros y lógicamente parecía que se había producido una selección natural de entre todos esos grupos de aquellos individuos que presentaban los caracteres o la predisposición necesaria para cometer una acción de estas características, lo cual no quería decir en absoluto que el resto de la estructura, el resto de los que entre comillas no habían sido seleccionados o no entraban en ese grupo reducido de autores, no hubieran tenido conocimiento, no hubieran participado de alguna manera o no hubieran colaborado también en alguna forma con todo el desarrollo del atentado. Y esto se nos vio reforzado cuando empezamos a descubrir que gran parte de esa estructura, de esas estructuras, no solamente ayudaron a la huida de los identificados como huidos en ese momento, sino que a su vez habían participado directamente en otro atentado, en el que ya hice referencia en la anterior exposición, en el atentado de Nasiriyah contra las tropas italianas, el cuartel general de las tropas italianas en Irak, y que además estaba dedicada y centrada en la captación y el adoctrinamiento y envío de voluntarios en ese momento a Irak, como destino Irak para o bien cometer acciones suicidas, como es el caso de algunos, o para integrarse en los grupos que allí estaban. Y además esa estructura, la dependencia que tenía en ese momento, en el momento de los atentados del 11M y en el tiempo inmediatamente posterior, con el grupo islámico combatiente marroquí y su estructura en Europa, en el curso de la investigación se ve cómo al mismo tiempo evoluciona según las características generales de lo que está ocurriendo en Irak, y la misma estructura con prácticamente los mismos nombres se transforma en una estructura paralela de envío de voluntarios, en este caso al Sahel o a las zonas del norte de África, pero siempre básicamente continuando en el mismo comportamiento, ¿no? Es decir, nutrir a las filas de la red Al-Qaeda de voluntarios para llevar a cabo acciones. Por lo que acaba usted de exponer,
esas personas o grupos de mujahidines que habían sido enviados en un primer momento a Afganistán, luego se desplazan a Irak y acaba de manifestar que se están desplazando al norte de África. Sí, en el desarrollo de la investigación, que si me permite puedo hacer una sucesión cronológica de la investigación tanto en el nivel internacional como paralelamente lo que va ocurriendo en España, lo que se va desarrollando en España. Tenemos que retroceder hasta el principio de la década de los 90, en el 93, cuando se configura lo que se llama hoy, o lo que se ha venido llamando, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que se crea precisamente en Peshawar y con unas siglas parecidas. En ese momento no asocia ese nombre, pero unas siglas parecidas de combatientes marroquíes. Del 95 al 2000 se estructura, por así decirlo, el grupo. Se publica un primer avance de constitución de él, sale ya con las siglas de Grupo Islámico Combatiente Marroquí, y es en el 98 cuando aparece físicamente los primeros comunicados en dos operaciones que se realizan, una en Cremona, en Italia, y otra en Bruselas, en Bélgica, precisamente contra redes de apoyo y cobertura al yihad argelino. A partir de esa época, en esos años, en el 2000-2001, de la mano de Mohamed Gerbuchi, Abu Isa y de Johnny Chakouri, que son en ese momento los máximos representantes del grupo, de ese grupo que se está creando, se le otorga a Nureddin Nafia, a Abu Muaz, por así decirlo, el encargo de estructurar o de construir el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Y en el año 2000 empieza por establecer una vinculación con el Grupo Islámico Combatiente Libio. En ese contexto aparece por primera vez la figura de Salah al-Din Ben Yaich, alias Abu Muyen, que en ese momento es un financiero, entre comillas, o una persona que se dedica a conseguir fondos para el grupo libio, a la vez que todo tipo de documentaciones o documentos falsos que necesite la estructura. También se crea en Jalalabad lo que se llama la casa, el cuartel general del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, con el campo de acogida al que dan el nombre precisamente de Tarek Ben Ziad, en clara referencia a la península ibérica, a lo que ellos definen como Al-Ándalus. Y en ese campo, una de las características que tiene es que es el campo de formación en el manejo de material explosivo y donde se enseña técnicas de encendido a distancia, de temporizadores y de emisores receptores, que es una técnica que a partir de ese momento todos los grupos de origen magrebí, como fue por ejemplo el caso de Casablanca en intentos anteriores a los hechos del 16 de mayo, se han caracterizado por buscar siempre la utilización de teléfonos móviles como sistema de activación de artefactos explosivos. También en esa época, en el 2000, se le da el visto bueno al Grupo Islámico Marroquí por parte de Abu Qatada, que en ese momento ya se catalogaba o se estaba catalogando como el hombre de Al-Qaeda en Europa, la representación de Al-Qaeda en Europa, y se incorporan a las filas del Grupo Islámico dos personajes que luego serían muy importantes en la investigación en España, que es Khaled Boludo, alias Salman, y Adeladina Caudat, alias Nadufel. Y básicamente en mayo del 2000 la estructura del Grupo Islámico Combatiente Marroquí queda definida en una estructura en el propio Afganistán, que precisamente está al cargo de ella Hussein Haski, el hermano de Hassan, y una estructura en Marruecos que queda bajo la dirección de Abdallah Ben Yaich, el hermano de Salah al-Din. En ese mismo periodo del 2000 se producen las primeras vinculaciones del grupo con Al-Qaeda,
En mayo se produce una reunión de Nafia con Abu Musab al-Suri, que es el que introduce el grupo en la estructura de Al-Qaeda con la intención de unificar a los grupos magrebíes y busca una alianza ya de facto con el régimen talibán. Bien, Ministerio Fiscal, esto no es objeto de prueba testifical, esto es una pericial de análisis de información o de otro tipo. Por favor, continúe. Es que, con la venia del ilustrísimo señor, es necesario llegar a conocer toda la estructura para ver. Ya, pero entonces eso se propondrá como pericial, no como prueba testifical. O sea, una cosa es que el testigo pueda hacer una introducción genérica sobre cómo llegan a determinadas conclusiones y otra cosa es que nos explique un conjunto de conclusiones sin tener los datos base, porque eso es incontrolable ni por los señores letrados ni por el tribunal, independientemente que propuesto como pericial, que la hay, por cierto, sí es perfectamente asumible. Una cosa, insisto, es una introducción y otra cosa es explayarse en explicarnos cómo se constituye el grupo combatiente islámico marroquí. Bien. Se puede hacer una exposición en PowerPoint acerca de toda la autoría intelectual y de los distintos grupos que han participado en estos hechos. Bien, si se trata de una exposición basada en su conocimiento como testigo, naturalmente, en principio, sí, pero vamos a deliberar. El tribunal acuerda autorizar el uso de ese medio técnico, entendiendo que conforme al artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los testigos podrán auxiliarse de papeles o memoria cuando sea necesario, memorias en el sentido de documentos cuando sea necesario para su exposición. Y conforme a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil no queda excluido ningún medio técnico de reproducción, por lo tanto se autoriza el uso sin perjuicio de la facultad de policía de estrados y de pertinencia e impertinencia según lo que se vaya siguiendo. Cuando quiera. Cuando pueda el testigo explicar ese cuadro, la autoría intelectual y de los distintos grupos que han participado en la comisión de los hechos del día 11 de marzo, así como los del día 3 de abril de 2004. En un momento, otro matiz. Si cualquiera de las proyecciones estuviera en el sumario, deberá decir el testigo en qué atestado o lugar del sumario se encuentra. Bueno, lo que está en el atestado es todo lo que está reflejado en ese esquema. Lo que es el esquema en sí, el dibujo, no sé si está aportado. Hay un esquema parecido que manejaba la Unidad Central de Inteligencia, que no sé si finalmente se aportó al sumario o no. Pero el contenido, todos los nombres que figuran ahí y en qué grado y en dónde figuran cada uno de ellos, sí está aportado en el sumario. Bien, eso es evidente. Me refiero a si exactamente lo que se está proyectando aparece en el sumario y me dice usted que cree que no. Continúe, por favor. Bueno, lo que refleja el esquema es básicamente la participación en lo que es la comisión de los atentados del 11 de marzo. Está recogido ahí en un apartado a la derecha los que figuran como adquisiciones del material, de telefonía y terminales móviles. Debajo los identificados como autores materiales, los 7 que aparecen suicidados en el piso de Leganés, más los huidos y los 2 reconocidos por testigos, Yamal Zugan y Basel, y Hichan Ahmidan, que consideramos en el conjunto de la investigación que probablemente también intervino en la colocación de las bolsas. A la izquierda, lo que nosotros consideramos que ha sido la financiación de los atentados, básicamente procedente de las actividades
delincuenciales del grupo de Yamal Ahmidán, tráfico de drogas sobre todo. Más a la izquierda, la infraestructura logística que tenían concertada, tanto en la finca de Morata, con las personas que intervinieron tanto en el alquiler como en la preparación del zulo donde se guardó el explosivo, y un poquito más arriba las personas que intervinieron en el alquiler del piso de Leganés, de Mohamed Belhach, y en el alquiler de la casa de Granada de Albolote, que dos personas también que figuraron o que aparecieron suicidadas en Leganés, Kounja y uno de los hermanos Oblat, Rachid. Más arriba, las personas que intervienen en la adquisición de los explosivos y los detonadores, con la intermediación de Rafa Zugier, el grupo de los españoles y el grupo dirigido por Yamal, que sube a por los explosivos. Y un poco más arriba, a la izquierda, hay una relación de personas que representa cada uno de los grupos o de las estructuras que colaboran de una u otra forma en los atentados. Le tengo que interrumpir de nuevo. Dado el tipo de proyección, es imposible seguir su exposición con ella, por lo tanto, guíese usted con ella si quiere, o de ella, perdón, pero no la exponga en pantalla porque no se ve. O sea, para el 90% de la sala es inaccesible a la vista. De todas formas, ya que ha sido proyectada, de ella se sacará una copia en papel que se distribuirá entre las partes, a los solos efectos de que puedan, en su caso, preguntar sobre esos temas. Continúe, aunque usted sí se puede auxiliar de ella, pero es que en pantalla, salvo que pueda ampliar los sectores, no se ve. Bueno, resumiendo toda la evolución que da como consecuencia los atentados, es a partir del verano del 2001 cuando regresa a España Amer el Azizi, Othman el Magrebí, que había estado en Afganistán, había sido captado por la estructura de Abu Dazda y enviado a Afganistán. Regresa y en ese momento empieza a adoctrinar y a relacionarse de una serie de gente, entre la que destaca Mustafa Maimouni, que había sido con él miembro del Tabligh, captado también por Abu Dazda y que por circunstancias personales no había podido viajar a Afganistán. En ese marco se empiezan a realizar una serie de reuniones bajo la dirección tanto de Abu Dazda como de Amer el Azizi, y ahí empiezan a aparecer prácticamente toda la estructura del grupo de Maimouni, más los hermanos Ahmalak, gente del grupo de Lavapiés, con Jamal Zugan, etcétera. Hay una relación que consta en el sumario de todas esas personas. Ocurren los sucesos del 11 de septiembre. Como consecuencia de ello, en noviembre se tiene que desarticular la red en España de Abu Dazda, y Amer el Azizi, que no es localizado en esa operación, tras mandar a su mujer a Marruecos, huye de España con dirección Pakistán. Como consecuencia de ello, entra en juego otro operativo, Abdulaziz Murafik, alias Malek el Andalusí, que formaba parte del grupo libio, que se pone en contacto con Maimouni al objeto de que éste consiga sacar a la mujer de Amer el Azizi de Marruecos y mandarla con él a Pakistán. En ese momento, a finales del año 2001, Mustafa viaja a Marruecos. En un principio intenta conseguir un visado para ir a Afganistán, y después de conseguirlo no puede viajar porque ya las fronteras están cerradas, y es el propio Malek el que le indica que configure o que empiece a estructurar un grupo tanto en Marruecos como en España. En esa función, Malek le pone en contacto con Mohamed Damir, que es un operativo de Tafik, Guajirra, y con... Señor testigo, un momento, por favor.
Lo que usted está relatando es un informe del Servicio de Información o de Inteligencia, como lo quiera llamar, que además consta en varios sumarios. Eso no es objeto de la prueba testifical. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal centrará la cuestión en lo que es objeto de este proceso, no el informe general que ya conocemos y que en su caso deberá ser propuesto como prueba pericial, no por vía testifical. Hola, ilustrísimo señor. ¿Cómo se forma el Grupo de España? ¿Cuándo se forma el Grupo de España? ¿Qué personas lo integran? ¿Y cómo se lleva a cabo el atentado de España? La estructura de España, en lo que se refiere al grupo de Maimoni, se forma a partir de septiembre-octubre del 2002, cuando Maimoni regresa de Marruecos y empieza a configurar un grupo en España en el que está Sarhan, que ya en ese momento era su cuñado, al casarle él mismo con su hermana, con Hana, Mohamed Larbi Ben Salah con su hermano Hassan, los hermanos Bellil, unos argelinos, Faisal Ayud, Mohamed Wazani y Abdelkrim Wazani, Samir Ben Abdallah, Nureldin Yasedin Bellil, Said Berrak, Idris Diba, Mohamed Falah, Said Gerju y Alekem Alamari. En ese contexto, ese grupo empieza a reunirse, empieza a utilizar la famosa finca de Morata de Tajuña, que ya tenía alquilada en octubre Maimoni, pero a finales de ese año, porque ellos piensan en ese contexto que pueden estar siendo controlados e incluso llegan a pensar que tienen un infiltrado dentro del grupo, dejan de reunirse, suspenden ese tipo de reuniones y en febrero Maimoni regresa a Marruecos y activa el grupo que ya tenía creado allí en Marruecos, la célula de Arache, que llega a cometer un atentado y es detenido tras los atentados de Casablanca en mayo del 2003. Como consecuencia de la marcha de Maimoni, la estructura que él estaba creando queda en manos de las dos personas que él más confianza tenía en ese momento, que son Drichebli y Sarhan el tunecino. Drichebli es detenido en junio como consecuencia del sumario 3501 y queda únicamente Sarhan. En esa época, en principios o en el desarrollo del año 2003, es en el verano cuando Yamal Ahmidan regresa a España después de una estancia de año y medio en Marruecos, en prisión en Marruecos. Él cuando viene, según las informaciones que tenemos, que constan en comisión rogatoria, venía ya buscando contactos en España vinculados al movimiento salafilla yihadía, concretamente seguidores de Mohamed Fizazi, el ideólogo máximo del movimiento, y empieza a relacionarse con Sarhan, con los hermanos Ahmalag y con parte de lo que es su grupo, de lo que era la gente que estaba más ligada a él, Adem Bikonja, los hermanos Oula Hacha, y con parte de la estructura que había dejado Maimoni y que seguía reuniéndose en torno a Serhan, como es Basel Gallón, Fouad el Moravit, etcétera. Es a partir de octubre del 2003 cuando empieza a tomar cuerpo esa nueva configuración, esa nueva estructura. Coincide con el regreso a España de Mutaf al-Malak, que había regresado de Londres. Empiezan a reunirse y a adoctrinarse con vídeos, sobre todo de Abu Qatada, con los típicos vídeos y exposiciones de conflictos mujahidines en los distintos sitios del mundo donde se está llevando a cabo. ¿Dónde se producen esas reuniones? Bueno, en esa época empiezan a configurarse... Otra vez me veo obligado a interrumpirle. Vamos a ver. La prueba testifical versa sobre cómo se desarrolló la investigación objeto de estos hechos, no una retroacción una vez investigado sobre los análisis de información y otras fuentes de conocimiento que naturalmente tenía la policía. Porque eso es objeto en todo caso de una prueba pericial de análisis de información, no de una prueba testifical. El remontarse a los atentados de Casablanca, el remontarse a Maimoni, el remontarse a Drichebli, que fue juzgado en este mismo local, en esta misma sede, etcétera, etcétera,
no es objeto de la prueba testifical. Yo entiendo que el testigo, como instructor, llamémoslo general, tenga un esquema preparado. Por lo tanto, se interrumpe la vista 10 minutos para que pueda reestructurar su esquema y centrarse en cómo se llevó a cabo la investigación de estos hechos. Luego, en vía de prueba pericial o por otras vías, podrá introducirse todo lo que se quiera sobre las estructuras, configuraciones de células, etcétera, pero no por vía de prueba testifical. Se interrumpe 10 minutos la sesión.